Hola, soy Delia Molina y vamos a continuar hablando sobre lo que se trata del juicio de amparo. Pero en esta ocasión hablaremos sobre las medidas disciplinarias o las medidas de apremio que se establecen en la ley de amparo. ¿Para qué sirven estas medidas? Estas medidas se utilizan en los órganos jurisdiccionales para controlar y mantener el respeto y el orden en los juicios de amparo. Las personas que pueden ser a los que se les aplican estas medidas pueden ser el quejoso, el tercero interesado, los abogados, las personas que los representan, incluso las personas que están en el juicio como visitantes. A todas esas personas se les pueden aplicar este tipo de medidas de apremio o de control. Estas medidas pueden ser la multa, puede ser un apercibimiento o a través del auxilio o detención, a través del auxilio de las autoridades policíacas como son las federales, las estatales o las municipales. O también la persona se puede presentar ante el Ministerio Público cuando ha hecho ha cometido alguna falta grave, se le presenta ante el Ministerio Público. Es importante aclarar que no se aplicarán multas de esta ley de amparo cuando el quejoso impugne actos que importen en peligro su vida, su libertad personal, o esté incomunicado, o sea un caso de desaparición forzosa, destierro, extradición. En ese caso no se le impondrán multas ni se le imputará ningún delito, ¿no? A continuación voy a dar unos ejemplos así breves sobre lo que podría ser una falta, porque estas medidas de apremio pues, se pueden dividir en faltas que no son tan graves, pero hay otras que son más graves a las que ya se les clasifica como delitos. En la ley de amparo están clasificados en estos dos tipos. Las faltas solamente pues implican una sanción económica y es lo único que se aplica como medida de apremio, pero cuando se trata de un delito, sí se puede castigar hasta con prisión, aparte de aplicársele una multa a la persona que cometió ese delito, ¿verdad? En el artículo 240 tenemos un ejemplo que dice que sujeto que es el que puede cometer la falta es el que promueve el amparo, y la falta puede ser no comprobar la representación. Cuando, por ejemplo, yo como quejoso digo que tengo a un representante y no comprueba su personalidad, y esa sería una multa, y la multa puede ser de 30 a 300 días de multa, ya depende de cómo el juzgador lo califique, ¿verdad? Esa podría ser una falta. Otra falta podría ser que quien afirma ser el defensor no demuestre también su personalidad como abogado. Otra falta podría ser que en caso de la autoridad responsable, podemos decir que la autoridad se niegue a recibir alguna notificación. También en ese caso se le puede aplicar una multa por esa falta de 10 a 1000 días en el salario mínimo. Esas serían ejemplos de las faltas que se pueden cometer, ya sea por la autoridad responsable, por el quejoso, por sus abogados o por un tercero interesado. Son las faltas unos ejemplos, en la ley de amparo tenemos a partir del artículo 240 al 260, en donde podemos revisar qué tipo de falta se comete y cuál sería la sanción que se le podría aplicar. Por otra parte, tenemos lo que son los delitos, como ya les comenté hace rato, que son conductas que las partes despliegan en un juicio de amparo y están clasificados como delito. Aquí igual esos delitos están clasificados en la ley de amparo del artículo
261 al 268. Les voy a mencionar unos ejemplos breves también para darnos una idea de cómo es el tipo de delito que se pueden cometer y cuál sería la sanción que se le aplicaría. Por ejemplo, el sujeto sería el quejoso o el abogado autorizado, y el delito que cometen podría ser la falsedad de declaraciones u omisiones de algún hecho, y la pena podría ser de 2 a 6 años de prisión y la multa de 30 a 300 días de multa. Es lo que les comento, que en este caso de los delitos ya hay pena. En el caso de las faltas solamente hay una sanción, que sería una sanción económica. Esa sería la diferencia entre la pena y los delitos. Aquí tenemos otro delito que les puedo comentar, por ejemplo, un servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en un incidente de suspensión revoque o deje sin efecto el acto que se reclama para que se sobresea un amparo. Por ejemplo, en el caso del sobreseimiento se le da la pena de 3 a 9 años de prisión y se le destituye de su cargo, se le inhabilita para que pueda ejercer su cargo como funcionario público durante 2 a 3 años y se le aplica una multa económica de 50 a 500 días de multa económica también. Esos serían los delitos y las faltas que se pueden sancionar en este tipo en el juicio de amparo. Es así como vimos el tema de lo que son los delitos y las faltas en la ley de amparo. También es importante aclarar que los delitos obviamente tienen que estar establecidos en el Código Penal para que puedan clasificarse como delitos, ¿no? Aparte de la diferencia que tiene con las multas que comenté hace rato, que era pues una sanción económica, y en el delito pues se tiene que estar tipificado y se establece una pena, más aparte se le incluye la multa que le corresponde. Bueno, por este lado vamos a pasar ahora a lo que es la jurisprudencia. ¿Qué entendemos por jurisprudencia? La jurisprudencia son las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, en este caso es la Suprema Corte de Justicia, o ya serían también, pueden ser las salas de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados que pueden emitir jurisprudencia. Esos son, a lo que le llamamos jurisprudencia, son las resoluciones que ellos establecen, que todas las resoluciones que se le llama jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte, son obligatorias para todas las autoridades y los órganos jurisdiccionales en nuestro país, ya sean locales, federales o estatales, ¿no? Entonces, se dice que ninguna jurisprudencia se aplicará con efecto retroactivo para ninguna persona, ¿no? Las tesis que establecen un criterio relevante por la Suprema Corte de Justicia o por los tribunales colegiados de circuito o las salas de la Suprema Corte deberán contener en sus apartados los siguientes puntos. Principalmente lo que se le llama rubro, que es con el que se identifica el nombre de la tesis de jurisprudencia. Otro punto es la narración de hechos, donde se describen los hechos relevantes del tema o del criterio a tratar en esa jurisprudencia. Otro punto es el criterio jurídico. Y en cuarto punto tenemos la justificación, que son los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia. Y el último punto serían los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional y las violaciones y relación con el criterio sustentado en la tesis de la que se está tratando. Tenemos la clasificación de las jurisprudencias en la Ley de Amparo, y la Ley de Amparo clasifica estas jurisprudencias
como la jurisprudencia por precedentes, la jurisprudencia por reiteración y la jurisprudencia por contradicción de tesis o contradicción de criterios. La jurisprudencia por precedentes se establece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando está funcionando en su pleno o en las salas. Y las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia del pleno de la Suprema Corte constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para la justificación de la decisión, pues no serán obligatorias. Pero todas esas decisiones y sentencias que se están dictando en la Suprema Corte ya están quedando como precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Esa es la jurisprudencia por precedentes. Y tenemos la jurisprudencia por reiteración. Esta es la que se establece por los tribunales colegiados de circuito, y la jurisprudencia por reiteración, los tribunales colegiados, cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias y las sentencias deben ser sin interrupción, o sea, continuas una tras otra, se establece la jurisprudencia la sentencia, y sigue otra sentencia sobre el mismo criterio y otra sentencia por el mismo criterio, deben de ser 5 y una en contrario, y entonces ya se le llama jurisprudencia por reiteración, y esta jurisprudencia ya será obligatoria para que la apliquen los órganos jurisdiccionales. Y la última clasificación de jurisprudencia que se establece en la ley de amparo es la jurisprudencia por contradicción de criterios. Es cuando en un pleno o en otro pleno de la Suprema Corte se establece uno a favor, un criterio, y el otro criterio en contra. Entonces es cuando se dirime el presidente de la Suprema Corte, es el que define cuál de los 2 criterios va a quedar en el que se va a utilizar. Ese sería el criterio por contradicción de tesis o contradicción de criterio, se le llama. Y son los tipos de jurisprudencia que tenemos en nuestra ley de amparo, que son los 3 que ya mencioné. Ya por último tenemos lo que son los recursos en el juicio de amparo. Estos recursos son una institución jurídica procesal que permite a alguna de las partes que intervienen en un juicio de amparo acudir a un órgano jurisdiccional para que examine alguna resolución, ya sea para que la confirme, la revoque o la modifique. También podemos llamar recursos o medios de impugnación, ¿no? Impugnación, los cuales los podemos encontrar en el artículo 80 de la Ley de Amparo, y consisten en el recurso de revisión, recurso de queja y recurso de reclamación. O tratándose en el cumplimiento de alguna sentencia, podría ser, le llaman el recurso de inconformidad. El recurso de revisión procede en amparo indirecto en contra de las resoluciones siguientes. Les voy a mencionar unas pocas porque son varias las resoluciones, pero una de las principales resoluciones en las que procede el recurso de revisión en el caso del amparo indirecto sería las que concedan o nieguen la suspensión definitiva, o otra sería la que modifique, una resolución que modifique o revoque el acuerdo en que se conceda o se niega la suspensión definitiva. También otra puede ser las que decidan el incidente de la reposición de constancia de autos, las que declaren el sobreseimiento fuera de una audiencia constitucional, o también puede ser las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. En el caso del amparo directo, puede ser que se solicite el recurso de revisión en el caso de en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de las normas generales
que interpretan directamente un concepto de constitucionalidad de la Constitución y omitan un tema ya sea de los derechos humanos, según lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las reglas de competencia, es decir, quiénes son competentes para resolver este tipo de recurso de revisión, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sentencias dictadas en la audiencia constitucional. También sería competente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante acuerdos generales que pueden ser distribuidos entre las salas de la Suprema Corte, aplicándole los asuntos depende de la competencia de cada sala, o puede ser también a través de los tribunales colegiados de circuito, en casos no previstos por la ley, ¿no? Se les pueden asignar también a los tribunales colegiados de circuito este recurso para que ellos lo resuelvan. Igualmente, el presidente del colegiado de circuito recibe el expediente y tiene 3 días para calificar el recurso si lo desecha o lo admite. Ya que se admite este recurso, se les notifica a las partes, en el plazo de un tiempo se transcurre para que se pueda adherir la parte contraria al que se solicitó el recurso, y se turna el expediente al ministro o magistrado para que en un plazo de 90 días dicte la resolución. A este recurso de revisión pueden recurrir el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable, o puede ser ya sea de oficio, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es el recurso de queja. El recurso de queja procede en el amparo indirecto contra las resoluciones que admitan total o parcialmente o desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo. Es en este caso cuando se puede solicitar este recurso de queja. También puede ser en otro caso cuando se concedan o se niegue la suspensión de plano o provisional a una de las partes. Cuando otro caso es que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas en el juicio, en la suspensión, las que reconozcan o nieguen el carácter de un tercero interesado también, un auto que dicen que no se reconoce, se desecha, entonces se puede presentar este recurso de queja. En otro caso también puede ser las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión. Y por otro lado tenemos otro caso que es el que donde se decida el incidente de la reclamación de daños o perjuicios, o en otros incidentes también se puede presentar el recurso de queja. En el caso del amparo directo, el recurso de queja se puede presentar tratándose de la autoridad responsable en los casos siguientes. Por ejemplo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo o que esta autoridad haga mal el trámite de la demanda. Cuando la autoridad responsable no provea la suspensión dentro de un plazo que estipule la ley o que niegue o conceda la suspensión. Contra la resolución del incidente de daños o perjuicios. Y las reglas de competencia de este tipo de recurso sería que se debe presentar por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, y el plazo para su interposición es de 5 días, excepto 2 días hábiles si se trata de alguna suspensión de plano provisional, o en cualquier tiempo si se omite tramitar la demanda. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida, y se presenta una copia para el expediente, una copia para cada una de las partes y una copia certificada para el órgano que conocerá del recurso. El órgano jurisdiccional notificará a las partes, las cuales en el plazo de 3 días señalarán constancias certificadas al órgano que deba resolver este recurso. Ya recibidas las constancias, se dictará la resolución dentro de 40 días siguientes o dentro de 48 horas en el caso de que el amparo indirecto, cuando se conceda o se niegue la suspensión provisional o de plano. En caso de resultar fundado el recurso
de queja se dictará la resolución que corresponda. Y por último tenemos lo que es el recurso de reclamación. El recurso de reclamación es procedente contra acuerdos de trámites dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de las salas o de los tribunales colegiados de circuito. Este recurso se puede interponer por cualquiera de las partes o tiene que ser por escrito, en el que se van a expresar los agravios y debe de ser dentro del término de 3 días siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución que se va a impugnar en ese recurso. En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión o en un amparo directo, no procede ningún medio alguno de impugnación, ¿no? Las reglas de competencia en este recurso de reclamación es que el órgano jurisdiccional que deba de conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días y el ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. La sentencia en este tipo de recursos será cuando la reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera emitido a dictar lo que corresponda. Y por mi parte sería todo. Ese es el tema de los recursos, que es un poquito así rapidito porque pues ya tomamos varios temas en este video. Y pues bueno, espero se les hayan aclarado un poquito las dudas sobre estos temas y haya ayudado un poco a eso. Gracias.